Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos una vez más en nuestras conversaciones en cuarentena, que les hemos llamado nuestras conversaciones para aprender. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Natalia. Hola, ¿qué tal? Gracias por Buenas acompañarnos. tardes, ¿cómo andan, chicas? Bien, muy bien. Agradecidas, como siempre, de tu tiempo y de que puedas compartir este espacio que publicamos en nuestras redes sociales sobre qué podemos aprender en esta pandemia y en esta cuarentena, que todavía no sabemos cuánto va a durar en ningún lugar. Tal cual. Bueno, agradecida yo también por la invitación. Un placer, chicas. Gracias, Nati. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a nosotras nos parece súper interesante, que es el mindfulness. La vamos a presentar primero a Natalia Magallanes. Ella es licenciada en psicología, especialista en criminología, profesora certificada en mindfulness y compasión por Respira Vida Breathworks. Después, ahí Nati, vos me corregís bien como si es mindfulness. Perfecto. O mindfulness. Y también está diplomada en mindfulness por la Universidad de Flores. Antes de arrancar, les queremos contar que el 19 de octubre, dentro de un par de semanitas, Natalia va a arrancar un curso de mindfulness que combina esta herramienta de mindfulness y compasión. Y el objetivo es, bueno, un poco lo que vamos a charlar hoy, que te ayudan a disminuir la ansiedad, a gestionar las emociones, a relacionarnos con experiencias difíciles, como decía Claudia, una de las experiencias que estamos atravesando para muchos es la pandemia. Es un entrenamiento de 8 semanas en formato online, y bueno, quedan todos formalmente invitados. Ya después se comunican con Natalia, que va a estar arrobada en nuestras redes, al que le interese profundizar sobre el mindfulness. Así que bueno, muchas gracias, Nati, y arrancamos con la pregunta, con la primera. Contanos un poco qué es el mindfulness, de qué se trata, qué es esta línea que vos realizás. Bueno. Bien, bien. Bueno, les propongo en realidad, porque mindfulness es una palabra que abarca muchas cosas, podemos estar mucho tiempo hablando de qué es el mindfulness, pero lo más interesante es poder vivenciarlo. Entonces les propongo que hagamos una práctica muy cortita, ¿sí? Como para introducirnos en lo que es esta práctica. Entonces así, en el lugar en el que están, sentados, adoptamos una postura cómoda. Te invito a cerrar los ojos por unos... Bueno, ¿cómo estamos, chicas? Fabuloso. Bueno, bien para aterrizar, por lo menos para mí. Interesante, bien. Sí, una pequeñísima práctica para justamente saber un poco de qué se trata, ¿no? El mindfulness. Mindfulness en realidad es una práctica muy antigua. La traducción de la palabra mindfulness en realidad en la lengua pali, que es la palabra sati, es traducida como atención plena, y significa recordar. ¿Recordar qué? Recordar que hay que estar en el momento presente. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente nuestra mente vive en piloto automático, es decir, divaga todo el tiempo, entre el pasado, añorando algo que fuimos, alguna experiencia que vivimos, o el futuro, preocupados permanentemente por lo que vendrá. Entonces mindfulness es una invitación a anclarnos en el presente, es prestar atención justamente al momento presente, cultivando dos habilidades muy importantes: la amabilidad y la compasión, ¿sí? Sin juicios, tratando de evitar hacer juicios. Nuestra mente generalmente lo que hace justamente es eso, juzgar todo el tiempo, una experiencia, un pensamiento. Entonces lo que tratamos de entrenar justamente es la atención para evitar esa serie de juicios que aparecen en nuestra mente constantemente. Otro de los puntos, y con amabilidad, perdón, también es importante, sobre todo cuando nos iniciamos en esta práctica, porque en realidad lo que tendemos a hacer es autoexigirnos. Quiero practicar mindfulness, quiero que me salga bien, y empezamos con nuestros juicios. Uy, ¿por qué me distraigo? Me empiezo a maltratar. Entonces es muy importante siempre durante la práctica entrenar la amabilidad. Y es una práctica que está muy centrada en la respiración, ¿sí? Por eso se dice que la respiración es como un ancla para la mente. Nosotros, el modo más fácil de anclar la mente en un punto es la respiración, porque justamente lo único que sucede en el momento presente es respirar. O sea, si no respiramos es porque ya no estamos.
Entonces, en el aquí y en el ahora. Aquí en el cuerpo y ahora la respiración. También es importante decir que esta práctica es una actividad, una habilidad que se puede aprender como cualquier otra, como un deporte, esquiar, el hockey, ¿sí? Y es una práctica que nos ayuda a ser más conscientes. Justamente lo que se entrena es la atención. Entonces, si me favorece ampliar mi conciencia, y yo soy más consciente de algún estado emocional, de mis pensamientos, de cómo me siento corporalmente, puedo tener mayor libertad para decidir qué hacer con esa emoción que siento, con esa dolencia, por ejemplo, en el cuerpo. Si tengo los hombros tensados, los puedo extensionar, ¿sí? Y además es una actividad que me acerca mucho más a la plenitud. Como lo que se cultiva es la aceptación, aceptar la experiencia tal y como es. Justamente apreciamos las pequeñas cosas de la vida y dejamos de añorar, y por eso disminuye mucho la insatisfacción y nos ayuda a ser más plenos. Y por último, es una práctica milenaria, es decir, que tiene más de 2500 años, pero que en los años 70 y 80 es incorporado al mundo occidente, de la mano de un médico, John Kabat-Zinn, que lo que hace él es tomar un grupo de personas, de pacientes, que tenían enfermedades crónicas o enfermos de HIV, y aplica el mindfulness en un entrenamiento de 8 semanas, y le demuestra a la comunidad científica todos los avances que tienen las personas que practican mindfulness en todo lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, el manejo del dolor, las experiencias difíciles y la depresión. Entonces, si bien es importante decir que es una práctica que hoy tiene mucho auge porque científicamente está demostrado sus beneficios, esto es algo reciente, porque en realidad es una práctica milenaria, ¿sí? Pero lo que entrena básicamente el mindfulness es la atención. Bien, gracias. Y en relación a eso que estabas explicando, que qué es, como en nuestras conversaciones, como dijimos, desde agosto, septiembre, se refieren a aprender. ¿Hay alguna especie de mito sobre el mindfulness o hay algo que quieras aclarar que no es el mindfulness? Bien, sí, muy interesante esta pregunta porque en realidad hay muchos mitos circulando, sobre todo cuando hay algo que se pone como de moda y uno pretende o tiene una expectativa en relación a algo y dice voy a practicar mindfulness porque, por ejemplo, un mito muy frecuente es me ayuda a tener la mente en blanco. Este es el principal mito que hay que erradicar porque en realidad nuestra mente es imposible que esté en blanco. La mente tiene la función de pensar y permanentemente divaga de un pensamiento a otro. El mindfulness te ayuda a aquietar la mente, a calmarla, a serenarla, pero nunca a dejar de pensar. O sea, tener la mente en blanco es un mito porque eso es imposible. Otro de los mitos frecuentes es que el mindfulness, la práctica de la meditación, te aleja de la vida terrenal. En realidad, si bien es cierto que en sus orígenes los monjes se apartaban de una vida rica en relaciones interpersonales, todo lo contrario. O sea, hoy en día podemos practicar mindfulness en nuestra casa, en el medio de la catástrofe total, en medio de esta pandemia, en medio de nuestra cotidianidad, ¿sí? Tampoco nos aparta de los vínculos interpersonales, ni mucho menos somos seres sin emociones. También se cree eso, que si uno practica mindfulness cada vez te alejas más de tu emocionalidad y la controlas más. Eso es un mito, todo lo contrario. El mindfulness te ayuda justamente a conectar con las emociones y aprender a gestionarlas. Otro mito común es decir que practicar esta meditación te aferra a la dicha, te acerca a la dicha y te aparta del dolor. Justamente no, lo que hace mindfulness es ayudarte justamente a relacionarte con las vivencias agradables y desagradables de la vida. Es decir, los seres humanos generalmente tendemos a aferrarnos al placer y querer evitar el dolor. Y sabemos justamente que todos los seres humanos hemos venido a sufrir, entonces tenemos que aprender a gestionar cómo nos relacionamos frente a situaciones de dolor. Entonces el mindfulness es una herramienta muy potente que te ayuda a estas cosas. Y por otro lado, no es una técnica de relajación. Muchas veces se dice, voy a meditar para relajarme. Si bien es cierto que con la práctica frecuente del mindfulness uno logra cierto estado de relajación, no es el objetivo de la técnica, ¿sí? Sino que el entrenamiento es de la atención. Y no es una técnica ni de afrontamiento ni que sirva para el evitar, sino que lo que entrena es la atención y la concentración. Súper interesante de todo lo que marcás, porque yo me había notado un par de esas que mencionaste algunos mitos, los tenía en la cabeza. Y eso que lo practico, lo he practicado, además. Pero, Nati, ¿y cómo, bueno, los beneficios ya los has mencionado, pero sí me gustaría que hicieras como un resumen de los principales beneficios y que nos contaras cómo se puede empezar a practicar, quiénes pueden, si hay alguien que no pueda, supongo que no, pero bueno, como qué alcance tiene esta práctica.
Bien, bien. Bueno, en cuanto a los beneficios, como les comentaba que el mindfulness es una práctica que está muy centrada en la respiración, uno de los beneficios que tiene muy importantes es que nos conecta con nuestros estados emocionales. ¿Por qué? Porque el primero en delatar nuestros estados emocionales es el cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos angustiados sentimos una tensión acá en esta parte de la garganta, o nerviosos en el estómago. Entonces, si nosotros tenemos y logramos esta comunión de la mente con el cuerpo, vamos a poder darnos cuenta de cómo nos sentimos, y esta es una herramienta muy valiosa para aprender a gestionar ese estado emocional. Otro de los beneficios es que también nos desarticula cognitivamente con algunos patrones que podemos llegar a tener. Por ejemplo, hay personas que podemos llegar a magnificar algún detalle negativo de una experiencia o generalizar otras. Entonces el mindfulness te permite tener conciencia de esa pauta mental, de ese patrón cognitivo, y al tener más conciencia lo podemos revertir. Otro beneficio muy importante es aprender a responder en lugar de reaccionar. El mindfulness lo que hace es demorar la respuesta entre un estímulo, ¿sí?, y la respuesta, y eso te da mayor libertad y mayor abanico de posibilidades para elegir qué hacer frente a una situación. Por ejemplo, si yo me enojo y siento ira, en lugar de reaccionar impulsivamente, por ejemplo, y tener una mala respuesta, puedo tomar una pausa, notar cómo se siente el cuerpo, elegir, no sé, darme un baño, tomar una pausa, dar una vuelta a la manzana y después responder mejor. Además, el mindfulness nos permite tener mayor conocimiento de nuestros estados físicos, entonces esto nos permite adquirir hábitos saludables. Por ejemplo, si tengo sed, me doy cuenta y paro de trabajar, hago una pausa para tomar agua o para satisfacer alguna otra necesidad que tenga. También nos ayuda en las relaciones interpersonales a ser más empáticos, es decir, a poder detectar lo que el otro necesita, ¿sí? Y nos ayuda también a ser más creativos, porque esto de entrenar la mente para que esté y se ancle en el presente, deja mucha mayor libertad de energía. En lugar de estar divagando entre el pasado y el futuro, estoy mucho más alerta a la novedad. Y bueno, científicamente hay un montón de beneficios que están vinculados sobre todo a que hay una mayor conexión de las neuronas en la parte prefrontal izquierda del cerebro, que es donde está la respuesta inmunológica y de bienestar, y entonces disminuye la ansiedad, la depresión, ayuda en el manejo del dolor, de experiencias difíciles. Entonces en realidad son muchísimos los beneficios que, sobre todo en el último tiempo, se han estudiado en cuanto al mindfulness, ¿no?, a la práctica del mindfulness. Bien. Y me decías, Diana, esto de que quiénes pueden practicarlo y algunas recomendaciones para quienes quieran iniciarse en esta práctica. En primer lugar, como bien decías vos, cualquier persona que quiera iniciarse en la práctica lo puede hacer. ¿Qué hay que tener? Ganas. ¿Qué hay que tener? Una intención, un propósito, ¿sí? Si uno medita por meditar, y no vas a lograr ningún efecto. Es importante tener la intención de meditar, las ganas. ¿Qué se necesita? Esfuerzo y constancia. De todos los días dedicar 10 minutitos a la práctica. Algunas recomendaciones para quienes quieran iniciarse en esta práctica. Y en primer lugar, por ejemplo, esto de la postura, en donde también hay algunos mitos, porque se dice que, por ejemplo, tenés que sentarte como en la flor de loto para practicar. No, sencillamente uno puede sentarse a meditar en una silla y va a estar bien, porque lo importante es estar cómodo. Uno se puede también mover durante la práctica, no está mal mientras lo haga de manera consciente. Es importante también elegir el momento, que no hayan muchas interrupciones, ¿sí? Si estoy con el celular, silenciarlo para estar un poco más tranquila. Una recomendación muy importante es no tener expectativas, porque por ahí decimos, bueno, voy a meditar para tranquilizarme. Y a lo mejor tengo una meditación, y esa meditación fue un descontrol en la cabeza y me frustro. Entonces no hay que pretender llegar a ningún lado, ni tampoco querer hacerlo bien, porque no hay prácticas ni buenas ni malas. Simplemente hay prácticas, digamos. Entonces, en realidad, es muy importante esto de no ser autoexigente y no tener expectativas de querer llegar a algún lado, porque en realidad no vas a llegar a ningún lado, no es que tiene un objetivo la práctica. Lo único que se entrena es la atención. Y uno con el tiempo va logrando ver estos beneficios de cómo la mente se logra aquietar y serenar, ¿sí? Natalia, y en eso, la verdad que es innumerables la cantidad de beneficios que has nombrado, o sea, para mí es bárbaro. Lo he practicado alguna que otra vez con algunos ejercicios que Diana ha compartido conmigo. Yo medito, y creo que hay algo que es importante que aclaraste, que es, la mente en blanco no está. Eso, no sé, yo hace un año que medito, si en algún momento estuve en blanco, no tengo, debe ser porque estaba mirando una pared blanca, porque no creo que sea así. Pero, ¿puedes compartir cómo es y cómo sería la práctica? Vos venís a ser la persona que entrena a la persona en aprender a respirar, en tener toda su atención plena, para después
con todo esto que es la práctica, obtener esos beneficios? ¿Sería algo así? Estoy tratando de imaginarme si tengo que hacer un entrenamiento con vos y tengo que hacer varios cursos, talleres. Mira, en realidad, por ejemplo, yo soy facilitadora, es decir, yo dicto cursos en donde en realidad, además de la práctica de meditación, se brindan un montón de herramientas, como por ejemplo gestionar las emociones, muchos conceptos y también otros ejercicios para practicar el mindfulness en la vida cotidiana. Y tener una facilitadora que te vaya acompañando en el proceso de aprender a meditar, en donde además hay un espacio muy importante luego de la meditación que se llama de indagación, en donde uno ayuda al participante a justamente conocerse un poco más, es una ventaja. Pero también es real que una persona quiere aprender a meditar en forma autodidacta, puede hacerlo perfectamente. Siempre es mejor hacerlo con una guía, porque en realidad es muy difícil sentarte a meditar y atender a tu experiencia tal y como es. Entonces siempre con algún audio que te vaya ayudando y que te vaya guiando, es mucho más fácil, ¿no? Bien. Nati, y en esto, ¿cómo puede servir esta práctica en este contexto que estamos atravesando de pandemia? ¿O cómo ha servido? No sé si vos también lo usás en tu trabajo, más allá de tu rol de facilitadora. ¿Qué es lo que has observado? Bien. Bien. Bueno, yo creo que este año que estamos viviendo es el año del momento presente, porque justamente si hay algo que nos ha desafiado esta gran pandemia es evitar la incertidumbre. Entonces justamente el mindfulness, que es vivir en el presente, en el aquí y el ahora, justamente nos brinda herramientas para cultivar cualidades como la aceptación, la paciencia, la confianza, el no resistirnos. Entonces es muy rica la práctica del mindfulness porque justamente nos ayuda a mantener la calma, a serenarnos, a tranquilizarnos, en tiempos tan difíciles que nos toca vivir como es afrontar una pandemia con todas las circunstancias de cuarentena y demás que los miedos, los temores, la incertidumbre, las angustias. Entonces es una herramienta muy potente. Y además, otra de las cosas que cultiva el mindfulness, nosotros tenemos 3 sistemas de regulación emocional que son importantes para el bienestar y la supervivencia. Uno es nuestro sistema de amenaza, que básicamente nos avisa y nos pone en alerta cuando estamos frente a una situación de peligro. Otro es el sistema de logro, que tiene que ver con las metas y los objetivos que queremos lograr en la vida. Y el otro es el sistema de calma y contento, que nos ayuda justamente a disfrutar, a estar en comunión con los demás, a estar más calmos, ¿sí? En este contexto de pandemia, claramente, si hay un sistema que sea sobreactivado, es el sistema de amenaza, ¿sí? Estamos permanentemente en estado de alerta, con temor, si me voy a contagiar y si me contagio, qué síntomas voy a tener, dónde voy a ir a parar, etcétera, etcétera. Entonces justamente el mindfulness lo que ayuda es a cultivar el sistema de calma y contento. Entonces de esa manera compensa un poco esta sobreactivación que tenemos frente a la amenaza. Y nos ayuda justamente a eso, a serenarnos y a tranquilizarnos frente a todas las situaciones que se disparan frente a esta condición que estamos viviendo tan incierta y de tanto temor, ¿no? Así que yo creo que es muy, muy útil. Bien, creo que está casi respondida la última pregunta, pero te la hago por si querés agregar algo más. ¿Qué cambio social considerás que tenemos que hacer o que este contexto de alguna manera nos invita a hacer desde el punto de vista social, ¿sí? Bien. Bueno, en realidad yo creo que todas las situaciones de crisis necesariamente nos llevan a transformarnos, individualmente y como sociedad. Y claramente, siguiendo un poco esta línea de que este es el año del momento presente, porque es algo que hemos tenido que habitar, es la incertidumbre, creo que justamente el gran aprendizaje tiene que ser a eso, a vivir el momento presente, no planificar tanto, porque la vida nos pone permanentemente frente a situaciones totalmente desconocidas, inesperadas. Entonces nuestra capacidad de adaptación y de flexibilidad frente a estos contextos creo que se ha puesto bastante en juego, así que yo creo que el gran aprendizaje tiene que ser esto, ¿no? La gran toma de conciencia y la gran resiliencia que tenemos que tener frente a situaciones tan difíciles. Toma de conciencia en todo sentido, ¿no? De la vida, de nuestra salud, de los vínculos interpersonales, de nuestro trabajo, el uso del dinero. Entonces creo que en realidad, si podemos llegar a aprender de todo esto, yo creo, y creo que lo vamos a hacer, porque soy optimista al respecto, vamos a ser unos genios y grandes resilientes frente a esta pandemia. Así que esa es un poco una creencia que tengo y también un anhelo, ¿no? Sí, nosotras también. Y hablamos siempre alguna cosita sobre esta pregunta porque creemos que esto es una oportunidad, absolutamente. Así pasemos distintas situaciones, emociones y lo que sea, pero creo que agregarle que además estar en el momento presente nos hace disfrutar, que lo hablamos mucho con Diana.
que es, estás acá y estás disfrutando lo que es acá y ahora. Y vos decís, lo hemos visto tantas veces en memes, en frases que En vemos. teoría, ¿Cómo? en teorías. En teoría, porque realmente ahora estamos viendo, mira, no tenía control de lo que iba a pasar en el año. No lo tengo Tal nunca, cual. ni lo vamos a tener. A mí me Exactamente, es que en resuena, realidad vivimos siempre. sí, tal cual lo que vos No, decís. no, Me resuena mucho lo del mindfulness, una de las cosas como distintivo, más allá de esto que vos decís, también por la experiencia que tuve de atención plena, pero esto de aprender a convivir con lo desagradable o con lo que no nos gusta tanto, que en realidad lo que decís, Nati, bueno, está siempre, por ahí ahora es como que se ha incrementado o está como más presente, pero esto, de poder relacionarnos así y bueno, y no pasa nada, o pasa lo menos posible, no sé. exactamente, sí, vos lo has dicho, en realidad es muy importante aprender a vivir y convivir con lo desagradable porque es parte de la vida, o sea, es la parte de la experiencia que no podemos erradicar, que se llama sufrimiento primario, ¿no? Como dicen los budistas, o sea, es una parte de la experiencia que no podemos extirpar, por eso es tan importante aprender a convivir con él. El mindfulness justamente te ayuda a eso, a convivir con esa parte de la experiencia y no añadirle sufrimiento secundario con los pensamientos. Un poco lo decía Claudia, ¿no? Esto de disfrutar. ¿Cómo disfrutamos? Y justamente uno de los secretos de disfrutar más la vida es sentirla, es decir, estar más atento a nuestros sentidos y no tanto a lo que nos dice nuestra mente, porque nuestra mente nos dispara todo el tiempo pensamientos, los pensamientos traen emociones, como pueden ser el miedo, la ira, la angustia, entonces no engancharnos en eso y tratar de quedarnos con lo que nos dicen nuestros sentidos es mucho más rico y justamente creo que es un poco el secreto para disfrutar de la vida, ¿no? En cualquier experiencia, desde comer, no es lo mismo comer viendo televisión en forma voraz, a prestar atención a una comida con los sabores, olfateándola, o sea, con todos los sentidos se disfruta mucho más. Creo que un poco ese es el camino, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. Muy interesante, Nati. Me encantó la muestra del principio. Ojalá que nos vean, también lo puedan practicar, así vivencian de qué se trata el mindfulness, y muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir. No, por favor, chicas, gracias a ustedes por la invitación, un gusto llevar esta herramienta a más personas para que la practiquen, para que se nutran de sus beneficios, animarlos a practicarla, y bueno, gracias otra vez por este espacio, ¿no? Y por compartir este momento, estuvo muy lindo, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos y a tu tiempo y a todo lo que has compartido con nosotros y lo que ya va a quedar para compartirlo con todos los que nos visiten en nuestras redes sociales, así que se va a multiplicar. Gracias. Claro que sí, que así Gracias. sea. Gracias a ustedes, chicas. Que estén Adiós. muy bien. Gracias, chao. Chau, chau. Adiós.